Hola, buenos días, gracias por estar aquí en México en tu vida. Bueno, pues el día de hoy tenemos, como les comentaba yo, un tema muy interesante y bueno, ¿por qué no presentarles a nuestra invitada, la doctora, Mercedes Urieste Alejandré, maestra, doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, un placer, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Pues el tema de hoy es la importancia de la certificación de productos. Les voy a presentar a nuestra invitada, la doctora Mercedes Urueste. Es graduada por la Facultad de Química por la Universidad Autónoma de México, con estudios de nivel superior en Francia e Inglaterra, fundadora y directora del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC hasta el mes de abril del 2011, y a partir del 2011 es socia fundadora de la firma de consultoría Koinos Asociados, que proporciona servicios de consultoría y capacitación en temas de calidad ambiental, evaluación de la conformidad y normalización, responsabilidad social e igualdad laboral. Entre las actividades que ha realizado la doctora, es profesora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundadora de la antigua Secretaría de Comercio para el Desarrollo de las Normas Comerciales Nacionales, Regionales e Internacionales, integrante del grupo fundador del Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas, el SINALAB, y también fue requerido por el General Agreement of Tariff and Trade que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el actual World Trade Organization, el WTO, y también para admitir la participación de México, así como la integración del Sistema Nacional de Calibración CNC, que ha dado respaldo a las actividades del SINALAB y de la acreditación. También es directora general de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado AC, integrante junto con la Cámara de la Cámara y asociaciones en la que agrupan diversas organizaciones empresariales para la creación del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC, promotora en el desarrollo de reglamentación para la operación de las unidades de verificación, organismos de inspección requeridos para apoyo en el trabajo de organismos de certificación creados con anterioridad. Y también ha participado como representante de organismos encargados del desarrollo de trabajos de acreditamiento de laboratorios de pruebas y certificación de la calidad, como son el NATA, el TELARC en Australia y Nueva Zelanda, el NBS, actualmente el NIST en los Estados Unidos de América, el AE-NORD, el AF-NORD, el DIN, el UNI, el BSI en Europa y en el Reino Unido, y también ha sido miembro de la delegación mexicana en las reuniones regionales de COPAN, Organismos Panamericano de Normalización y Técnicas, y en reuniones internacionales de la CODEX, Organismo Internacional de Normalización Alimentaria. También es miembro de la delegación mexicana de diversos comités técnicos de normalización internacional pertenecientes a la Organización Internacional para Normalización ISO, entre los que puede destacar el ISO TC 176, Sistema de Gestión de la Calidad, el ISO TC 207, la gestión ambiental, y en el que tuvo el cargo de Convenor, ¿verdad? Convenor del Grupo Internacional de Trabajo STTF, que se ocupa en las traducciones del idioma español oficial por el ISO, que ha sido consensuadas por 22 países. También es experta mexicana en comités y grupos de trabajo de ISO-Casco en materia de evaluación de la conformidad, y como instructora de la FAO y de la OPS para fortalecer la red de laboratorios de salud pública con Invocar para desarrollar el Organismo Nacional de Acreditación en Bolivia. Y finalmente, como miembro del panel de acreditación del cambio climático en la Organización de las Naciones Unidas, el UNFCCC en Alemania, para acreditar entidades que validan y verifican
proyectos, mecanismos de desarrollo limpio y por supuesto también es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Chiapas. Doctora, pues un placer, de verdad, un honor por tenerla aquí y cuéntenos ¿por qué es importante la certificación de productos? Bueno, primero vamos a ver qué es la certificación, por qué es importante, porque las personas necesitamos tener la seguridad de que lo que compramos es el producto que pensamos que estamos comprando, en su cantidad, en su calidad, en sus características. Entonces, una certificación lo que quiere decir es que se da por cierto que es auténtico, que es verdad lo que estamos comprando. Y esto se logra a través de una marca de calidad, o bien a través de un sello, o bien a través de un escrito, un certificado que nos da la certeza de que ese producto es el que estamos adquiriendo. Claro. Entonces, pues la certificación nace desde que el hombre empieza sus primeras funciones en épocas ancestrales, era nómada, después llegó a ser agricultor en los asentamientos humanos, empezó a quedarse en los terrenos y así fue progresando. Y después vino la revolución industrial y en toda esa época el hombre y los humanos intercambiábamos situaciones, productos. En un principio eran los granos mismos que colectaban, después empezaron a hacer algunos artefactos, algunos utensilios, y entonces los humanos que existían, los que iban migrando de una parte a otra, iban intercambiando estos productos. Y así se fue desarrollando el progreso científico, el progreso industrial, y antes los productos eran artesanales, o sea, las personas de alguna manera hacían a mano cada uno de los objetos y tenían entonces unas características particulares esos objetos, y nacieron los gremios. Los gremios tomaron importancia porque, por ejemplo, los cristales en Venecia o algunos otros productos que eran muy bonitos, muy decorativos, eran muy buscados por las personas, y entonces estos gremios les daban una característica de que esos productos eran los adecuados. Después, cuando fue evolucionando la humanidad, pues la velocidad de las comunicaciones y la de los transportes era baja, no había muchísima gente que pudiera compartir estos productos y acceder a ellos. Se tardaba mucho tiempo porque no había manera de transportarlos fácilmente. Y entonces los intercambios se hacían en los pueblos cercanos, pero después, a través de las personas que hacían transporte a través de animales como mulas o asnos, los arrieros, las personas incluso de manera a pie, también transportaban. En México, en la Mesoamérica, había muchas personas que transportaban el cacao, por ejemplo, que era además de ser una semilla que era muy rica en el sabor, también se utilizaba como moneda y se le daba un significado espiritual al cacao, y eso se transportaba a través de las personas, iban caminando de sitio en sitio, iban cambiando. Posteriormente vinieron ya transportes más ágiles, ya vinieron los barcos, etcétera, y entonces fue incrementándose la velocidad de las comunicaciones y de los transportes. Pero cuando adquiríamos productos, esta velocidad era pequeña, y cuando pedíamos algo de un país lejano,
que le llamamos entonces de ultramar, porque era generalmente del otro Del lado otro del lado mar. del mar. Ajá. Entonces estos productos cuando nos llegaban, pues teníamos que comprobar nosotros los compradores que ese producto era el que habíamos pedido. Uh-huh. Y a veces nos daban gato por liebre o Claro. nos daban menos pesos, comprábamos a lo mejor 1 kilogramo y nos daban kilogramos que no tenían 1000 gramos, sino menos cantidad. Ajá. Y nos hacían fraudes o hacían algunos engaños. Exacto. Y entonces se empezaron a desarrollar algunas actividades para evitar que eso sucediera. Y empezaron a desarrollarse lo que se llaman normas, que las normas son lo que describe las características uh-huh. de los productos o de los servicios que estamos adquiriendo. Y bastaba con decir que un producto tenía esta norma o esta especificación para decir que era un buen producto. Claro. Pero luego nos llegaban y sí, estos productos seguían fallando y teníamos algunos problemas. Y entonces pedimos que les hicieran pruebas antes uh-huh. de entregarlos y que nos comprobaran que ese producto estaba cumpliendo con estas características. Y entonces vinieron las pruebas. Después de las pruebas también los laboratorios fallaban, a veces no nos hacían bien las pruebas, fallaban en la manera de hacerlas y ya tampoco les creímos. Claro. Y entonces pedimos la seguridad de que los laboratorios fueran confiables. Y ahí es donde nace la certificación ya más en tiempos modernos, porque claro. no solamente tenía normas, se hacían pruebas, se confiaba en los laboratorios, sino que además les exigíamos que nos demostraran que estaban cumpliendo con la cantidad, con la calidad, con las características del producto que estábamos comprando. Claro. Y entonces ahí nace la certificación. Ya. Y ya no nos cuidábamos nada más el que compra, sino hoy día, ya sabemos que con los celulares, con la velocidad de los transportes que ha Ajá. incrementado mucho, pues podemos conseguir un producto prácticamente el mismo día que lo compramos. Entonces ya no es la característica de que se cuide el que compra, sino el que vende, el que Exacto. ofrece el producto, tiene que demostrar que lo que está comprando es... que lo que está ofreciendo es confiable. Y ahí es donde tiene mucha importancia la certificación. Y hay certificación obligatoria. Ajá. Y hay certificación voluntaria. Ya. La certificación obligatoria es porque muchas veces las autoridades en los países nos protegen en la salud, en la seguridad, en el medio ambiente y a las plantas, a los animales, a las personas, nos protegen como consumidores, y entonces determinan que ciertos productos tienen que cumplir forzosamente con normas, y si claro. no se cumple con esas normas podemos tener alguna multa o alguna sanción. Como ejemplo tenemos en México las normas NOM, Ajá. que son normas oficiales mexicanas, y que estas normas oficiales mexicanas tienen que cumplirse obligatoriamente. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, los productos eléctricos o electrónicos. Los productos eléctricos nos pueden dar algún problema, pueden causar a veces incendios, por uh-huh. ejemplo, cuando compramos las series de los foquitos para la Navidad. Ajá. de Navidad, pueden causar un incendio si el cable no es adecuado, de las características que debe tener. Claro. O algún otro producto eléctrico o electrónico. Entonces estos productos, las autoridades mexicanas exigen que se cumpla con un certificado de calidad, de seguridad en esos productos. Sentido. Ahora, una pregunta, esta parte de, también un ejemplo, por ejemplo, de la denominación de origen, si es hecho en México, o si es hecho en China, o si es hecho en otro país, también tiene que ver, o sea, resulta importante saber, no sé si esto se le llama denominación de origen, o
Sí. ¿O es marca o Se no le sé? llama denominación de origen y hay también la denominación geográfica. Ok. Esto es muy importante para que ciertos productos que se producen en determinada región se les conozca. Por ejemplo, nuestro tequila tiene denominación de origen porque está producido en esta región o en ciertas regiones de nuestro país que son determinadas por este consejo regulador que hace que se certifique y que se autentique que ese producto es de esa región y no de otra. Y solamente tequila puede ser de México. Y de Guadalajara. Y de esa región. De hay una algunas regiones, zona ¿no? cercana a Guadalajara donde se produce el agave particular que da origen a este producto. Lo mismo sucede con otros productos, por ejemplo el coñac en Francia o el champán, cierto tipo de champán en Francia, son de esas regiones particulares y no de otras. También existe la denominación geográfica, ¿no? Por ejemplo, en México pues tenemos el mole de Oaxaca, podemos hacer estas denominaciones geográficas que es un poquito diferente a la denominación de origen, porque el origen no se puede reproducir en ninguna otra parte, y la denominación geográfica, aunque está en una región determinada, es característica de ese tipo de cocina o de trabajo de producción, dulces o generalmente los insumos que se generan en esa región, podríamos decirlo. Región geográfica, y por eso se les llama de denominación geográfica. Entonces, en México hemos desarrollado poco esta denominación geográfica, pero podría ayudarnos mucho a que se conozcan más los productos mexicanos y que se le dé también esa aliciente a esas zonas geográficas y esas partes para que las personas que viven pues estén orgullosas de lo que están haciendo, y las demás personas que no vivimos en esa zona conozcamos cuáles son esos productos y también los probemos y veamos cuáles son sus características. Hay mucha gente que no conoce, aunque seamos mexicanos, muchas de las comidas que se producen en otras partes de México. Y entonces eso ayudaría muchísimo y daría certeza de que están cocinadas o que están fabricadas de esa manera. Ese es un tipo de certificación. Y hay muchos otros tipos de certificación. Hay la certificación, por ejemplo, de la joyería. Cuando compramos un anillo y es de oro, nosotros queremos que ese anillo tenga una marca. Esa marquita que tiene el anillo determina la cantidad de oro que tiene ese producto. Puede ser de 10, de 14, de 12, de 18. Claro. Aquí una pregunta. Esta parte de marca no quiere decir la marca publicitaria que está vendiendo esa joya o esa pieza, sino la marca que tiene que llevar la pieza de oro o la pieza de plata en este caso. En este caso certifica el grado de aleación, la pureza del oro. Mientras más quilates tenga, más oro tiene, pero también es una pieza que se gasta más. Una pieza de oro de 24 quilates se desgasta más, es más pesada que una pieza de 10 quilates, más bajita, y también su costo es más alto. Claro. Y entonces la marca demuestra en este caso el gramaje, la cantidad de oro. Pero también están las marcas de calidad. Y las marcas de calidad muchas veces están ligadas a la certificación. Entonces hay la certificación del producto y además está la marca. Y muchas veces nosotros como consumidores buscamos esas marcas porque sabemos que ese producto se ha fabricado con cuidado. Y ahí viene también otro tipo de certificaciones, que son certificaciones que se hacen en la producción, en los procesos de producción, como es la certificación de sistemas de gestión de calidad, y se cuida tanto las materias primas como todo el proceso de producción, como la verificación
la inspección, el ensayo y finalmente pues la comprobación de que ese producto cumple con todo lo que estamos ofreciendo. Y entonces se une la marca de calidad con el certificado de calidad. Y hay muchos otros tipos de certificados, ¿no? Claro. Como los habíamos dicho, de certificados de joyerías. Y existe también cuando las personas que producen, ellos mismos hacen las pruebas, se llama certificación de primera parte. Okay. Ellos son los que hacen. Yo, productor, soy de primera parte y certifico. Si quiero ser un gran comprador, por ejemplo, cuando fabricamos en México automóviles, o en Estados Unidos, en combinación con México, se fabrica un automóvil, se producen autopartes. Okay. Y esa certificación es de segunda parte, porque son los compradores de estas autopartes los que comprueban que todos los productos están cumpliendo con las características. Claro. Y cuando las personas no somos productores o no somos estos grandes compradores que van a verificar por ellos mismos que estos productos cumplen, se puede contratar unas empresas, unas organizaciones que se llaman de tercera parte, que no son ni compradores ni productores. Y entonces, como son imparciales, ellos son los que verifican a través de pruebas que ellos mismos hacen o que les piden a laboratorios o a inspectores o a supervisores que determinen si ese producto cumple con las características. Con las características, claro. Estamos conversando, amigos, con la doctora Mercedes Urueste Alejandré, honoris causa por la Universidad de Chiapas, y el tema de hoy es importancia de la certificación de productos. Ahora bien, también existen certificaciones contables de aparatos eléctricos, como ya habíamos mencionado, inclusive de las playas, del medio ambiente. Prácticamente, doctora, podríamos decir que certificamos todo o gran parte de las cosas, ¿no? Es de alguna manera, porque pareciera que todo necesita una certificación, y ya por ahí nos hacían una pregunta de que si las normas se tienen que seguir, no se tienen que seguir, son obligatorias, no son obligatorias, cuándo sí, cuándo no. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la certificación, como todo, pues es una actividad que ha salido gracias a las actividades humanas y es una moda, digamos, claro, que hoy día con el libre comercio pues es muy importante, porque la premisa o la manera de comercializar es que tenemos que demostrar, los que ofrecemos el producto, que ese producto cumple. Y una manera muy sencilla de demostrarlo es a través de la certificación. Entonces impone como una moda. Entonces yo demuestro fácilmente que mi producto sí cumple. Y por eso hay tantas certificaciones ahora. Se ha puesto eso como requisito del mercado. Y para las personas que en un comercio interno, en el mercado interno, pues es importante que nos certifiquen la calidad si queremos comprar algo en el mercado interno. Si queremos traer algo del extranjero, ya sea importando o exportando, también es importante que nosotros demostremos esas características. Claro. Y entonces el certificado también es un requisito del mercado internacional y es una manera de que podemos fácilmente vender nuestros productos, más fácilmente que aquellos que no están certificados, porque los que lo compren van a tener mayor confianza, claro, van a poder seleccionar más fácilmente a los proveedores, van a poder identificar más fácilmente cuáles son los productos que quieren y cuáles no. Y también hay la discriminación en precios, porque aquellos productos certificados pues reúnen ciertas condiciones del mercado y los que no están certificados no. La certificación obligatoria que usted me preguntaba es para que las autoridades aseguren que ese producto no va a dañar ni a las personas, ni a los animales, ni a las plantas, al medio ambiente. Ya pusimos de ejemplo los productos eléctricos, podemos poner las llantas, por ejemplo. Claro. Sí, eso es obligatorio. Pero también la voluntaria, o sea, yo quiero vender productos, entonces
quiero demostrar que mis productos son buenos, entonces los certifico. Y a veces, cuando yo digo que cumplo con un certificado, que cumplo con una calidad, hago un contrato con el que me va a comprar, y hay los contratos de compra-venta. Entonces, cuando yo lo pongo en un contrato de compra-venta, se convierte en obligatorio, pero ya no tengo una sanción legal por las autoridades, sino tengo un compromiso de tipo civil. Puedo tener alguna sanción económica si no cumplo, pero también se convierte en obligatorio en ese sentido, de que tengo que cumplirlo porque yo lo estoy ofreciendo y estoy diciendo que cumplo. Claro. Ahora, una pregunta también. ¿Cómo puedo yo hacer una certificación de mis productos? ¿Cuáles son como los pasos? Digo, yo sé que dependiendo del producto van a ser los pasos que se tienen que seguir, ¿no? Pero así a grosso modo, ¿cuáles serían los principales pasos que se tienen que seguir si yo quiero certificar mi producto? Bueno, depende de qué certificación se trate, pero en general se requiere que exista una norma o un protocolo. Protocolo se llama los pasos que yo tengo que seguir para poder determinar que ese producto cumple con todas esas características. Entonces, en la norma me describen el producto y en el protocolo me describen en dónde voy a tomar el producto, si lo voy a tomar en fábrica, si lo voy a tomar en comercio, si lo voy a tomar tanto en fábrica como en comercio, si lo voy a muestrar. El muestreo es tomar una parte del producto, porque no voy a, sobre todo cuando hay pruebas en las que estas pruebas requieren algún tratamiento, pues a veces se destruye ese producto y entonces ya me quedaría sin vender. Entonces se hace una parte del muestreo considerando estadísticamente que cumple todo el lote de producción que he dado. A veces requiero que se haga pieza por pieza, como en el caso de las joyas. Nosotros no vamos a comprar algo de oro si no tiene esa marquita y que me diga que es de oro. Que es de oro, sí. Claro. Ahora, también un saludo a Miguel del Pozo, que nos hace una pregunta que dice: ¿la certificación aumenta el costo del producto o solamente beneficia, o cuál es? Porque también las personas a veces quizá no certifican porque dicen es que es muy caro, ¿no? Y entonces yo tengo que aumentar mis costos, o no es necesario. Bueno, generalmente los productos certificados, si los comparamos con los que no están certificados, su precio más que su costo suele ser más alto. El costo, que es lo que yo tengo que desembolsar para que se haga la certificación, se puede disminuir si se hace en grande escala, o sea, si hay más productos que tengo que certificar, o si hay una situación colectiva en donde varios fabricantes se reúnen para poder certificar ese producto. Entonces, lo primero que necesito es una norma, un protocolo o una serie de pasos que tengo que seguir para certificar, un laboratorio o una unidad de verificación o un inspector que compruebe que lo que yo estoy haciendo durante mi proceso es adecuado, y además verifique que las pruebas que yo hice son correctas y los resultados son los adecuados, y hay quien otorga la certificación. Entonces, todos esos pasos son los que puede disminuirse el costo si hay más personas o el volumen es mayor de los productos. En general, un producto certificado sí va a llevar un precio un poquito más elevado. Por ejemplo, cuando compramos productos orgánicos, que es una situación que se está promoviendo en los países para que las personas no lesionemos al medio ambiente. Entonces, estos productos tienen ciertas características que no, por ejemplo, en los productos agrícolas, que no se utilicen herbicidas o plaguicidas químicos, ni fertilizantes químicos, que las tierras se cultiven de cierta manera, que se coseche de cierta manera, que se utilicen
envases y empaques también amigables con el ambiente, y todo eso hace que ese producto sea más sano, claro, pero tiene también un costo un elevado, costo un poquito mayor que los productos que no son orgánicos, ¿sí? Claro. Doctora Mercedes, ¿qué podemos nosotros como decirles a nuestros radioescuchas en cuanto a la importancia de la certificación, como un comentario final, dónde podríamos nosotros encontrar mayor información al respecto, todas las personas que estén interesadas? Bueno, en México la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura son las que tienen, y la Secretaría de Salud son las tres, digamos, grandes secretarías. Pueden existir otras porque hay también otras certificaciones como las de ahorro de energía y demás que hay otras secretarías. Entonces, en esa secretaría se puede encontrar información sobre la certificación. En la Secretaría de Agricultura sobre productos orgánicos, en la Secretaría de Economía sobre denominación de origen, sobre certificación NOM, en la Secretaría de Energía sobre la parte de edificios sustentables, o también en la Secretaría de Salud para lo que son dispositivos médicos, que también tienen que tener una certificación para tener la certeza de que no nos van a dañar y que esos productos están tratados adecuadamente, ¿no? O sea, queremos que cuando nos sacan sangre, las jeringas estén esterilizadas y que no nos vayan a provocar una enfermedad por usar algo que no está controlado. Claro. Y finalmente, para terminar nuestro programa, ¿qué podríamos nosotros dejar a nuestros radioescuchas en cuanto a lo que es la importancia de la certificación? La certificación es muy importante. Si nosotros buscamos productos certificados, vamos a tener mayor confianza en que esos productos son adecuados, tienen su cantidad y su calidad y sus características son comprobables. Si vemos que ese producto no está cumpliendo con lo que dice el certificado, podemos pedir que se compruebe esto por las autoridades, aunque sea de certificación voluntaria, se puede pedir, y si es obligatoria, con mayor razón. Entonces tenemos una mejor protección como consumidores y nos va a ayudar mucho que estos productos estén certificados. También, como he dicho, en el caso de denominaciones geográficas y demás, estimula la economía de la zona, y es muy importante para nuestro país que en este momento estimulemos estas situaciones de economía, porque requerimos que haya una mayor riqueza en el país, y esa riqueza la podemos generar, y el valor agregado que tengamos a esos productos nos va a ayudar a que obtengamos mejores beneficios, tanto en la zona como en el intercambio con los otros países. Claro. Y eso también nos ayuda a tener un mejor nivel como país, y que también nos busquen, ¿no? O sea, que estos productos mexicanos se reconozcan en todo el mundo. Claro, pues muchísimas gracias a la doctora Mercedes Urueste Alejandre, honoris causa. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en el programa México en tu vida. Muchísimas gracias, pues, a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos todos los martes. Muchísimas gracias a Estefanía Espinosa en la producción, a Víctor Lucía, a Mario Álvarez y a Acuarela Argüello en los controles técnicos, y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. De verdad, pues esta semana hagan algo diferente, vean qué productos están certificados, interésense por certificar sus productos y activemos nuestra propia economía. Soy Angélica Mayén, y hasta que nos volvamos a encontrar, te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes.